Bueno, para el día de hoy, pues vamos a iniciar sin precedentes con estas primeras tutoriales acerca de lo que es la mecánica cuántica, partiendo de lo que es la notación de Paul Dirac, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a revisar cuando uno introduce en el tema de la mecánica cuántica, pues bueno, es saber qué es eso de la mecánica cuántica, ¿no? Del por qué sea el tema de la mecánica cuántica. Y una de esas razones se da a partir de lo que es el estudio de la luz, se da a partir de varios fenómenos que que se estaba buscando respuesta por allá en 1900, que se llama el tema de la radiación de cuerpo negro, ¿no? Radiación de cuerpo negro que prácticamente, digamos, llegó a buen puerto cuando Max Planck plantea, digamos, una nueva forma de ver la energía, y esta forma de ver la energía es verla por cuantos, es decir, que la energía no es continua, sino que prácticamente la energía venía a estar de tal forma cuantizada. Bien, entonces pues a partir de ciertos fenómenos como la polarización de fotones, es importante empezar a estudiar un aspecto fundamental para hablar de mecánica cuántica, y este hace referencia, digamos, a su nueva forma de notación matemática, ¿no? Entonces, a partir de la notación matemática surgen nuevas formas de hablar respecto a lo que son axiomas, teoremas, y se fijan nuevas formas de axiomas para para esta nueva forma de teoría física que es pues la que estamos estudiando, ¿no? Que es la mecánica cuántica. Entonces, a partir de esta nueva forma de notación matemática y hablar de nuevos axiomas, se presenta algo que es importante de analizar, y es el principio de superposición. El principio de superposición. Entonces, el principio de superposición nos habla de dos aspectos fundamentales, ¿no? O de varios aspectos fundamentales. Pues uno, que es un proceso aditivo, y que este proceso aditivo hace referencia a lo que es el tema de la suma de estados. Bien, entonces, con esta relación de suma de estados, resulta que es importante empezar a analizar el tema de los vectores, ¿no? Normalmente los vectores ordinarios, pues se podía hablar de un espacio determinado de dimensiones. En este caso se busca para la mecánica cuántica una notación vectorial o un tipo de vectores que puedan representar dimensiones finitas o infinitas. Entonces, a partir de esta definición de la necesidad de buscar los vectores digamos, de estas características, que ya no se puede representar por medio de por medio de los vectores ordinarios, surge una nueva forma de vector, que este es el que nosotros conocemos como vector Kepler. ¿Sí? Entonces, pues un vector que prácticamente pues busca contrastar, busca prácticamente dar puerto a lo que es la naturaleza del tema de las dimensiones, ¿no? Y con base a estas ideas, el vector que se prepara como este concepto. Entonces, digamos que en primera instancia es importante pues analizar los símbolos, ¿no? El símbolo del vector que se representa con una línea vertical
con la relación de los símbolos mayor y menos. Digamos, si yo quisiera representar un vector por medio de una letra, se representaría de esta forma para el caso de la letra A. O por ejemplo, si yo quisiera representar un número infinito de vectores, pues puedo hablar de un vector que dependa de un parámetro X, ¿no? Para esta forma de decir que, para esta forma de decir que tengo una cantidad n de lo que son los vectores ket. Una de las características fundamentales de los vectores ket es que se pueden sumar entre sí, ¿no? Deben cumplir con deben cumplir con una de esas condiciones y es que pues se puedan sumar entre ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector ket A, digamos con un C1 más un C2 y un vector ket B, estos prácticamente me vendrían a representar un nuevo vector, ¿no? Donde pues en este caso vamos a especificar que C1 y C2 son números complejos. Bien, entonces así como nosotros podíamos sumar una serie infinita así como podemos sumar dos vectores, podemos sumar una serie infinita de vectores que puede estar dado por la siguiente integral, ¿no? Y esa suma, esa serie de sumas de vectores que nos daría lo que es un, un nuevo estado un nuevo estado que pues me puede representar, por ejemplo, un nuevo estado dinámico que sería pues esta representación acá, o sea, este nuevo vector me podría representar un nuevo estado cuando tengo una suma, digamos una suma determinada de vectores que entonces, pues acá es importante hacer como unas precisiones importantes, ¿no? Y es que todo vector ket que se pueda expresar linealmente en función de otros, pues empieza a ser dependiente, ¿no? Y es independiente si un conjunto de ket eh, no depende de los otros. Si por lo menos tengo un conjunto de vectores ket y ninguno depende de los otros, puedo afirmar que estos vectores son prácticamente independientes entre sí. ¿Sí? Y pues el principio de superposición aplicaría cuando yo tengo dos estados, como por ejemplo el vector A o el vector B, y encuentro un nuevo estado que en este caso sería pues el vector B, el vector ket R, ¿no? En este caso prácticamente R vendría siendo la representación de los estados ligados entre el vector ket A y el vector ket B. Bien, entonces prácticamente yo puedo hablar de un estado independiente cuando, por ejemplo, tengo esta siguiente condición. Entonces aquí tengo pues prácticamente que esta suma entre estos dos vectores, entre estos dos vectores, entre estos dos vectores ket, pues prácticamente puedo sumar, digamos, la longitud de los dos vectores, porque prácticamente eso es lo que vendría a representarme en estos dos números como la longitud o un módulo del vector. Pero entonces al yo sumar, digamos, estos dos números, lo que tendría es como un cambio de tamaño entre este vector. Por lo tanto, la diferencia de que esto lo hace un estado independiente es que no constituye a un estado nuevo, ¿no? Entonces, pues por lo tanto,
Pues a diferencia de esta de que yo hago una superposición de estados, ¿no? De dos vectores diferentes, obtengo un estado diferente. En este caso, cuando yo hago la suma entre dos vectores, entre dos estados que prácticamente va a tener variaciones entre su longitud, no encontraría ningún estado, no encontraría ningún estado nuevo como tal. Ahora, digamos, ¿qué pasaría si C1 más C2 es igual a cero? ¿Qué pasaría allí? ¿Se encuentra un nuevo estado o qué pasaría allí? Pues prácticamente resulta que cuando yo tengo que el módulo de la entidad es igual a cero, pues prácticamente no tiene ninguna representación alguna. O sea, no me estaría representando. O sea, prácticamente lo que está ocurriendo aquí es una eliminación de componentes y puede, digamos, ya no me estaría representando un estado, sino pues puede ser el caso en que me esté representando un efecto de interferencia, ¿no? Entonces, pues, una de las, digamos, de las notaciones importantes dentro de la mecánica cuántica, pues es este vector ket. Pero asimismo, como existe el vector ket, existe otro vector que cumple con una naturaleza, digamos, similar a la que nosotros planteamos desde el principio, que son los famosos vectores Bra. ¿Sí? Y pues si ustedes se dan cuenta, prácticamente el tema de los vectores de esta notación de Dirac es un juego de palabras que constituye la palabra bracket, que prácticamente significa que son, que su traducción en inglés sería lo que es la palabra paréntesis. ¿Sí? Bien, entonces prácticamente un vector bra juega un papel fundamental porque genera cierta dependencia de lo que es el vector ket, ¿no? Prácticamente nosotros debemos partir de una idea y es la siguiente. Y es una idea cuando yo tengo una función, digamos tengo un número phi que es función del vector ket, del vector ket, ¿no? Función de ket, digámoslo así, un vector ket. Entonces acá podemos constituir una de las definiciones importantes y es que acá prácticamente cuando yo tengo una función en términos del vector ket, lo que tengo aquí es un producto escalar. Un producto escalar. Y digamos que esta sería una justificación para dar de cuenta la naturaleza de lo que es el vector bra. Que prácticamente un vector bra se representa, el vector bra tiene, digamos, la misma estructura que el vector ket, solamente que se representa como de forma contraria, ¿no? Es como el espejo del vector ket. Entonces, pues un vector ket se representa, digamos, de esta forma. Y pues si yo lo quiero representar por medio de una letra, pues prácticamente sería así. Y bueno, entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál será el producto escalar entre estos dos vectores, no? Producto escalar entre, digamos, B y A. Entre un vector bra y un vector ket. Entonces prácticamente un producto escalar se viene representado de esta forma. ¿Sí? Y el producto escalar, así como en la mecánica clásica, lo que nos arroja es simplemente un número. ¿Sí? Pero su naturaleza por separado pues nos va a representar lo que es un vector, ¿no? Ya por lo menos encontramos dos definiciones importantes y esas es que se tiene. Pues cuando, digamos, el vector tiene esta naturaleza, es un vector bra, y cuando tiene esta naturaleza, digamos, esta forma, es un vector keto, ¿no?
Bien, pero el producto pues escalar entre ellos pues me arrojaría un número, un módulo como tal, una magnitud. Entonces la condición de que el producto escalar del producto del vector Bram y del vector ket sea función lineal de A se puede escribir simbólicamente. Es decir, que acá prácticamente estamos describiendo la naturaleza matemática ya de estos dos tipos de vectores, ¿no? Entonces, vamos a dejar para una segunda parte para explicar ya, digamos, como las propiedades matemáticas que tiene lo que es el vector, estos dos tipos de vectores, ¿no? Cómo es que se operan, cómo es que funcionan entre sí, cuáles son las propiedades matemáticas que estas acarrean. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.